Buenos días, queridos o me escuchas de On Radio. Hoy en Red Terapia Amor Andar Consciente tenemos a una personalidad, híjole, no tengo palabras suficientes para describirla, es de talla internacional, Macarena Miletich desde España, una terapeuta energética e investigadora de las fuentes sonoras de la humanidad. Macarena, bienvenida, muchas gracias. Hola, bienvenida Macarena, ¿cómo estás? Hola, encantada de poder saludaros con esta tecnología. Muy bien. Pues cuéntanos qué haces, cuál es tu especialidad, de qué se trata, cómo aporta en este proceso de sanación, de conciencia. Mira, mi trabajo dentro de esta terapia energética tiene que ver a lo largo de los años con la fusión de la geometría y el sonido, por ejemplo. Entonces, como todos somos vibración y vibración que está evolucionando, lo que sabemos es que ahora, del siglo XX al siglo XXI, se ha producido un gran cambio, desde luego en relación con el 2012, como todos sabemos. Entonces, es como que nuestra capacidad lumínica se ha abierto mucho. De la misma manera, hemos descubierto que la capacidad de armónicos de la voz humana, es mayor. Y esto tiene que ver porque el campo áurico admite una mayor cantidad de energías sutiles que hacen que crezcan nuestros cuerpos de luz. Y en consonancia con eso, las vibraciones de la laringe humana es capaz de emitir armónicos en más niveles, en más octavas. Entonces, mi trabajo tiene que ver con el equilibrio de la persona para ayudar a evolucionar teniendo estas herramientas: la geometría, el sonido, la vibración, la voz. ¿Y qué has estudiado? ¿Cómo has llegado hasta acá? ¿Cuál ha sido tu desarrollo también, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en arte dramático, en interpretación, y soy catedrático de técnicas vocales para el teatro, para el cine, para la oratoria. Y a partir de ahí mi encuentro con Colin Bloy, en este caso, aquí en España, me llevó a trabajar todo el aspecto geométrico de las energías del universo. Él desarrolló toda una ciencia espiritual, que es la que llamamos los arquetipos de la sanación espiritual, y a partir de ahí, pues yo vi la vinculación que tenía con lo que yo estaba investigando y buscando en el sonido. Al principio, claro, solo teníamos la parte de la India, de la respiración, de los chakras, de los villamantras, y todo eso se ha ido desarrollando hasta el momento presente, en el cual, como te digo, nuestra voz humana es capaz de emitir armónicos que llegan a más octavas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos una meditación sonora, que es un complemento de la meditación en silencio, lo que hacemos es emitir un sonido en otras octavas que nos va a ayudar a crear nuevos futuros. ¿Por qué? Porque ese sonido llega a un punto creativo donde la vibración genera una forma y esa forma puede volcarse de nuevo creando nuevos futuros. Y ahora tenemos la capacidad para hacer esto. Muy interesante. Sí, es muy bonito porque es el momento ahora de trabajar bien el sonido, conectando las vibraciones del corazón y conectando las vibraciones sutiles que podemos llegar a emitir gracias a estos armónicos, con esta mayor capacidad en la laringe, para realmente poder cambiar el planeta, el futuro y la vida. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Mencionabas hace ratito, antes de entrar al aire, que la voz es importante en la identidad. Desde esa perspectiva, ¿cómo lo defines tú o cómo lo has descubierto? Bueno, verás, lo que me he dado cuenta es que de pequeños nos enseñan, por ejemplo, a utilizar los cubiertos, lo integramos inmediatamente y ya pues nos olvidamos de ello. Entonces, en la infancia también repetimos patrones sonoros, hablamos como el papá, la mamá o como algún contexto familiar o social, y después creemos que eso ya está. Y resulta que cuando nos damos cuenta, el hecho de trabajar sobre el sonido propio nos va a ayudar a la identidad, nos ayuda en varios sentidos, porque el sonido, por ejemplo, a nivel celular, nos ayuda a mejorar la salud, por ejemplo, y esto está descubierto. Hay un doctor francés, Monsieur Mamon, que tiene un trabajo hecho sobre el efecto de las vibraciones del sonido de la voz sobre la sangre, por ejemplo, que ahí también podríamos hablar un rato. Después, en los estados emocionales, todo lo que es la vibración, la voz de un amigo, por ejemplo, y las músicas que nos gustan,
también nos dan una indicación de cómo podemos desarrollar nuestra vibración. Por otra parte, nuestra identidad viene dada en el nombre personal, pero no en la parte gráfica, sino en la parte vibracional, en la parte que suena. Cada nombre es como un código cifrado, ¿eh? Y hemos descubierto que traemos ganadas de otras vidas consonantes. Por ejemplo, la vocal A, que es la iluminación, si una persona tiene 5 As, viene con un trabajo de iluminación de otras vidas muy hecho ya y le va a ayudar como talento para la labor que tiene en esta biografía. Pero eso, Macarena, sí, yo lo había oído y creo que lo comentamos en su día. Bueno, también decir que Macarena y yo nos conocemos hace ya unos cuantos años, yo creo que 20, ¿no? Por lo menos. Bueno, 20 meses, vamos a decir. Bueno, el caso es que sí, coincidimos los dos juntos con Colin Bloy, una persona, haremos un programa sobre Colin Bloy, es importante, Colin Bloy era inglés, ya no está, pasó al siguiente plano hace ya unos años. Tuve la suerte de estar en Madrid cuando esto ocurrió también, y creo que tú también estabas. Y bueno, pues él desarrolló todas unas técnicas a través de la radiestesia sobre arquetipos, ¿no? Y hablaremos, yo creo que merece la pena, ¿verdad?, hablar un día solamente sobre esto y lo que implica. Lo que te quería preguntar es, ¿sabes? Y eso creo que yo también lo oí de mucha gente que se decía antiguamente, que si que consiguiéramos llegar a entender o a poder vibrar en nuestro nombre, ese nombre original, no el nombre actual, el Enrique, ¿no? Si el nombre, la vibración del nombre antiguo que teníamos sanaría automáticamente todo en nosotros. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Bueno, se ha cortado un momento. Dices que es como recuperar la vibración de un nombre original que podríamos tener. Sí, de nuestro nombre original, el nombre, digamos, energético, el nombre esencial, ¿no? El nombre espiritual. Claro. Bueno, yo creo que para no entrar en confusión, porque hay mucha gente que está haciendo este tipo de trabajo, yo creo que lo hace un poco aleatoriamente, creo que una de las pistas que podemos tener, que por ejemplo en el taller que doy del nombre personal, la segunda parte sería trabajar la intuición para de las letras que traemos en el nombre de ahora, ver cuáles son las que nos resuenan, digamos, como con un aroma más cósmico, que creo que es por ahí, por donde tú vas. Porque llegar realmente al nombre primigenio, si tenemos tantas facetas del alma en encarnaciones, todavía no lo sé, creo que tenemos que reflexionar más sobre ello. Pero, por ejemplo, sí que en el nombre personal, en el código cifrado, después de hacer el trabajo sobre las vibraciones y los talentos del nombre personal, sí que hay un ejercicio que se puede hacer y de realmente sale un nombre muy corto y muy especial y que resuena posiblemente con aspectos nuestros muy ancestrales en la cosmología, en el grupo de inicio de donde nosotros podemos venir. Y en eso sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, el mío, a ver, dime, Enrique, ¿qué dices que sale de ahí? Mira, del nombre solo tienes 2 Es. Con tu apellido tienes otra E. Tienes 3 Es. Las Es, por ejemplo, en el sentido del circuito de los chakras, es la comunicación, por ejemplo. La E corresponde al chakra de la garganta, esa vibración, y nos ayuda en el sentido de la comunicación. Por lo tanto, yo diría que con 3 Es, en lo que yo conozco del nombre, habría que ver si tienes alguna más en el segundo apellido. No, es sí, que tengas tengo una I. ¿Tienes 4 Es entonces? Tengo 3 I. No, hablamos de la E. De la E tengo 3 en los apellidos. Solo 3. Y tengo 3 I también en los apellidos. Ok, pues vamos a ver, por ejemplo, esa vocal E nos da indicación de que por supuesto que te tienes que ocupar de la comunicación porque lo tienes muy desarrollado ya. Entonces, en el código cifrado ya viene esas tres Es, las compactan, digamos, por decirlo así. La E tiene después, en el sentido dentro del nombre, tiene la comunicación en vertical, que es la capacidad de canalizar, que es la capacidad de trabajar, de comunicarse a través de franjas vibracionales, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que si tú lo escuchas, si resuena, no resuena en el cuerpo, resuena en un aspecto psíquico donde mi nombre funciona en el aspecto positivo. Muy interesante. En este sentido, yo como psicoterapeuta holística y transpersonal, en algún momento me topé con Alejandro Jodorowsky, quien decía que
era importante no repetir, o es importante no repetir nombres dentro de las generaciones, ¿no? No ponerle al niño el nombre del abuelo, el del papá. Caí, ¿no? Entonces mi hijo tiene el nombre del padre, por ejemplo, y yo ya sabiendo esto me generaba mucho conflicto, pero cuando yo contactaba con la esencia de mi hijo estando embarazada y decía, bueno, ¿cuál es tu nombre? El nombre sigue siendo el mismo. Entonces, digamos que tiene que ver, siento yo, por eso, ¿no? Al final lo que él viene a trabajar necesita esa vibración para hacer lo que él tiene que hacer. ¿Estarías de acuerdo con esa postura? Claro que sí. Lo que me gustaría explicarte es que, por ejemplo, el descubrimiento de esta forma de trabajar a nivel energético con las vibraciones, precisamente de manera práctica, es decir, ya no como una cosa teórica, nos da indicación de que en cada persona hay que ver el peso específico que traen desde el ADN los apellidos, por ejemplo, o los nombres. En el caso de este hijo tuyo, parece ser que son vibraciones positivas y que tener el mismo fragmento de código le ayuda en el aspecto positivo que viene ya desde el ADN. Okay. Entonces, sí, entonces lo que se está trabajando mucho ahora, tanto en constelaciones como en otras técnicas sobre los nombres dentro de la nube familiar, por decirlo así, o de la constelación, tiene el aspecto práctico de que podemos compensar vibracionalmente cuando hay una persona, por ejemplo, que se llama Rosa y hay 7 Rosas y un bebé fallecido Rosa y una hermana que murió trágicamente Rosa, es un ejemplo. Entonces, todo eso se puede compensar con el conocimiento de las otras vibraciones. Hay maneras de trabajar en el nombre personal para descargar ese aspecto denso que pudiera venir a través de la memoria de las personas que, claro, a través de su nombre, aunque estén fallecidas, depende de en qué aspecto estén, siguen vibrando y pulsando y se reflejan, claro, en tercera dimensión. ¡Wow! Es muy bonito. Sí, claro. Y además es luz después de ese túnel de duda, claro. Y una pregunta, Macarena. Antes hablabas de la vibración, lo importante que es el hecho. ¿Qué les dirías o cómo pueden utilizar las personas que nos están escuchando? Creo que avanzaremos, has dicho, lo del curso que tienes. Nosotros estamos, creo que ya a punto, pero en breve, estamos con la idea ya de empezar en breve a tener cursos online, ¿vale? Entonces contamos contigo también para poder hacerlo. Entonces, ¿qué le podría decir a las personas que nos escuchan de cómo pueden utilizar en su vida diaria esa vibración o el nombre? O sea, ¿qué consejo podrías darle de alguna forma para que pueda actuar de alguna forma en sus procesos de consciencia, sus procesos de sanación? Pues mira, como todo está yendo muy rápido en este momento, lo primero es, por ejemplo, escribir su nombre en un papel. Inmediatamente le van a venir las historias de qué pasó en el embarazo, de por qué se llama así y de cuántas personas hay en la familia. Eso, por una parte, es muy importante, porque es como el relato de la identidad, es la primera parte. Por otra, en un tono seguido, en un mismo tono, puede pronunciar su nombre o puede salmodiar. Yo sé, por ejemplo, María, María, por ejemplo. Entonces, si mientras pronuncia su nombre va pensando en potenciar las vocales que solo necesitan para empezar a abrir un poquito la boca, que es algo que no hacemos, por ejemplo, cuando hablamos muchas veces se nos olvida. Entonces, yo creo que la abrimos mucho, pero para lo que no debemos. Bueno, pues pensar está muy bien porque compensa el sistema nervioso, pero me refiero que a la hora de emitir sonido, y no lo digo como una cosa de primera mano, sino porque al abrir la boca se van abriendo espacios internos que ya comunican con otras dimensiones. Wow. No podemos entrar ahora en eso, pero solo el hecho de abrir la boca para salmodiar el nombre personal y de momento para que no sea difícil solo el nombre. Si alguna persona tiene un nombre de uso más corto, un diminutivo, conviene que escoja cuál es el nombre con el que se identifica, porque hay muchas personas que tienen conflicto con eso, muchísimas, ¿sí es verdad? Le llaman Pirri o Neni y eso no tiene valor. Entonces, escoger cuál es la vibración con la que me identifico y pedirle a los demás, no, mira, ya no me vas a llamar nene, me voy a llamar así, y me vas a nombrar así. Entonces, la persona puede, en una nota tenida, pronunciar un poco, digamos, exageradamente, si queréis decirlo así, pero es como subrayadamente las vocales y dejando que las consonantes se muevan
y las vocales permitan un espacio que resuene dentro de la cavidad y después dentro del cuerpo. Eso como primera cosa. Es interesante. Y de una forma rápida, nos has hablado de las vocales. Como hay 5 y no son muchas, ¿qué puedes decirnos de cada vocal? Antes me decías de la E, hablabas de la A. Comunicación. Cuéntanos rápido, en una palabra o en 2, qué significa. ¿Te lo explico, por ejemplo, en el sistema de los chakras, por ejemplo? No, antes me ha dicho que la E era comunicación, la A creo que era iluminación. O sea, las 5 vocales que tiene que ver con... Para que la gente vea en su nombre, en su apellido, si ya tiene varias, ¿qué es lo que más o menos le puede hacer? Pues mira, la vibración de la A nos marca iluminación. Esto es, conexión con las energías espirituales del sol. Genial. Muy bien. La E tiene que ver con la capacidad de comunicación, tanto en horizontal como en vertical, la capacidad de canalizar, la capacidad de escuchar de otras dimensiones. Ajá, muy bien. La I funciona como su propia forma, es como un pilar que une cielo y tierra. Ajá. Entonces nos ayuda a conectarnos y tiene una vibración alta. De hecho, la I, por ejemplo, a nivel tecnológico, es la que tiene los elementos vibracionales más agudos. La O está relacionada con la parte de creación. Por eso la O, por ejemplo, forma parte del OM. Entonces, la O en sí misma ya es como creativo, es como el universo completo. Y la U está vinculada al alumbramiento, a la posibilidad como de hacer realización en la Tierra. Si te fijas, la propia forma es como si pudiéramos meternos. Si la pudiéramos comparar con un útero entrecomillado, como un cuenquito donde se reciben las cosas. Entonces, eso sería un pequeño apunte que se puede desarrollar porque se pueden conectar con colores y con muchas otras cosas. Hablabas sí de los chakras, ¿no? Ahora nosotros vamos a hacer un taller en breve sobre chakras. ¿Qué relación tienen también con los chakras, las vocales, con los colores? Bueno, lo que quiero decir es que al tener nosotros, por ejemplo, las vocales en nuestros idiomas, digamos que parten del latín, son 5 vocales, en otras lenguas tenemos como algunas variaciones hacia 7 vocales. En estas 5 vocales tenemos que trabajarlas como trabajos primordiales, es decir, son las vibraciones que tenemos dentro del lenguaje. Por ejemplo, en la medicina china se utilizan para las zonas del cuerpo determinados sonidos, que ya están como vinculados de otra manera. Pero para nosotros, la vibración a través de las vocales la podemos usar en los chakras y, por ejemplo, en el nombre. Luego hay otras maneras, que puede ser en una canalización sonora, en un trabajo dimensional con sonido. Utilizamos las vocales porque digamos que son los adoquines sonoros que tenemos para nosotros movernos y entendernos. Eso ya se va transformando. Entonces, el trabajo en el nombre es un aspecto, y el trabajo en los chakras sería otro de los aspectos. Espérate. Bueno, ¿me seguís viendo? Sí, te vemos. Sí, vale, es que hay aquí una cosa. Bien, entonces dentro de los chakras tenemos los sonidos que proponen en la India. Y después hay muchos autores que han trabajado las vocales dentro de los chakras. Sí, porque yo he escuchado, ¿no? Los chakras que es Lam, Om, Ram, Bam, ¿no? Yo creo que eso es correcto y eso hay que hacerlo porque tiene un aspecto ancestral muy importante, pero en las investigaciones que hago considero que tenemos como una guía sonora nueva desde los años 70 en la era de Acuario. Es decir, que el cambio de beat en la música en los años 70 de la música clásica, hablo en general, a la forma de utilizarla que ya empezó un poco con los Beatles, por poner un ejemplo, ese cambio de ritmo es muy importante y significa que hay distintas maneras de organizar la música para evolucionar. Un ejemplo ahora mismo es Einaudi, un pianista italiano que trabaja maravillosamente la música y no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en otros momentos. Entonces, el hecho de trabajar las vocales en el sistema de los chakras desde nuestra vibración vocálica no desmerece para nada lo que los maestros han dado en la India o en otras culturas, sino que añade algo desde nuestra sensibilidad occidental, por decirlo así.
Ajá. Y se va a ir cambiando. Por ejemplo, ahora mismo las secuencias vocálicas, con nuestras vocales, lo mejor es hacer una secuencia de 3. U, A, E, I, O, A, I, U. Es decir, que aunque vamos a mencionar las vocales una por una, lo que importa ahora mismo es hacer secuencias de 3. Por ejemplo, hacer como códigos de 3 que hagan un complemento vibracional en cada chakra. Pero ¿cómo? Explica un poquito más eso. Sí, mira, U, O, A, E, I, OM sería la secuencia, como son 7 chakras, es U, O, A, E, I, OM. La parte de arriba siempre sería el OM. Ajá. Entonces, en esa M siempre hay que procurar también que los labios estén juntos y, por ejemplo, la caja bucal un poquito abierta con los labios cerrados, para que la vibración de la M llegue a los huesos, llegue a la estructura ósea. ¿Por qué? Porque la estructura ósea, al ser más densa, y esto es física, el sonido pasa mejor que por el agua. Ajá. Entonces, si con la M en nuestra vibración llega primero al cráneo y después va no solo a los órganos, sino que llega a la estructura ósea, estamos haciendo algo acelerado, porque la vibración corre más deprisa por un medio más denso. Ok, entonces en este sentido, lo que sería es la U representaría o trabajaría con el primer chakra, con chakra raíz. Sí, eso es. Y así sucesivamente, la O es el 2, A3, E4, I5, y O y la M. Okay. Sí, así es. Okay. Pero falta, y esa es una manera que ya es un poco clásica. Pero falta uno, ¿no? Pues son Hay varios autores. No es la O y la M sería el 7. Son 5 vocales. El 6-7 se trabajaría el OM. El 6-7 trabajaría el OM. 6-7 trabaja el OM, vale. Sí. Okay. Ahí está. ¿Estás ahí? Ya. Bueno, sí, es que había algo que lo tapaba. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre...? Con respecto, ya por cerrar un poco el tema este de los chakras y los colores y las vocales, muchas veces cuando meditamos vemos colores, ¿no? Que están asociados realmente a la vibración, están asociados a los chakras, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que decirnos también? ¿Cómo puedes ligar o conectar los colores, ¿no? También con los chakras, con la vibración, sobre todo con la vibración? Bueno, el espectro de luz, que son 7 colores, tiene una correspondencia casi exacta. Es decir, el chakra 1 sería el rojo, después el naranja sería el 2, el amarillo sería el chakra 3. Hay autores que consideran que el chakra 4 es verde o rosa. Sí, el chakra 5 se trabajaría con el color azul celeste, el 6 con el índigo y el 7 con ese tono morado que llevas tú. Por eso me he puesto de OM. Eso es, claro. Además, fíjate que la radio se llama OM Radio. Sí, está claro. Bueno, sí, totalmente. Es por eso. Para mí es como si estuviera en mi pecera. Claro. Sí. Muy bien. Avanzando un poco más, titulábamos el programa hoy Todos somos vibración. Yo me gusta poner como una metáfora, una historia, contar una historia de Eras una vez, ¿no? De la Trinidad, pero entendida fuera de religiones, ¿no? Fuera de creencias, ¿no? Eras una vez la vibración, digamos lo masculino, después vino la luz, lo femenino, lo que incuba, y de ahí salió la forma, ¿no? Lo que es el humano o el universo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sobre el tema de vibración como creación, ¿no? Original, o que todos venimos de esa vibración, era el vacío, unos dicen que el vacío, otros que no había nada, y de ahí surgió todo, ¿no? Bueno, ahí llegamos al origen. Por eso. No, sé que es una pregunta difícil, pero por eso también es un poco, ¿qué sientes tú sobre ese origen? Claro, mira, hay una vibración en ese origen, ¿no? Sí, hay algo en la antroposofía que estudia Rudolf Steiner, ¿sabes?, a principios del siglo XX, que lo explica de una manera maravillosa. Entonces, parece ser que en ese momento primigenio, donde hubo un desdoblamiento, ese primer desdoblamiento era el sonido. Y efectivamente, después se hizo la luz.
La antroposofía lo que menciona es que la creación se pudo dar cuando el sonido interpenetró en el agua. Entonces, fíjate que el agua tiene forma ondular y el sonido se basa en una forma ondular. Entonces, esa parte misteriosa vincula las dos cosas de una forma que quizá todavía no comprendemos, pero desde la parte material nos acercamos a ese origen a través de esta reflexión. Entonces, por ejemplo, la materia es celular y la parte ondular es nuestra vibración, tanto en el aura como en la voz, como en la parte evolutiva. Cuando nosotros terminamos el trabajo aquí, siempre nos llevamos un plus vibracional, un plus de amor y un plus de vibración, que después es con lo que al volver a encarnar, si tenemos que venir aquí, lo traemos destilado en las vocales y consonantes del nombre, según estoy certificando por la experiencia práctica que estoy teniendo. Entonces, realmente esa maravilla de poder llegar a ese origen, como tú lo mencionas, creo que justamente se da en el nombrar. Cuando se tienen referencias de la voz de Dios, por ejemplo, en la Biblia, o incluso en el Nuevo Testamento, esa voz suena como un trueno muy grande. Es decir, que nuestra capacidad auditiva, nuestra estructura, nuestro esquema, el ser humano no es capaz de albergar el tipo de vibración más allá de lo atómico. Sí. Creo que por ahí contesto a lo que tú me... Sí, por ahí va, por ahí va. Mencionaba Enrique hace rato, y yo también estoy empezando a trabajar con arquetipos de sanación. No a trabajar, a canalizar, sería la palabra correcta. Y bueno, lo que siento es que cuando venimos a esta experiencia humana, tenemos una configuración que tú lo hablabas también hace ratito, el sonido, la voz, configura nuestra verdadera esencia. Que para mí entran el sonido y nuestro arquetipo, es decir, sería como los vectores que conforman nuestra esencia, sumada con el sonido, partiendo también de esta idea que mencionas, Enrique. Bueno, yo te lo voy a explicar un poco como nos lo contaba Colin, que creo que puede ayudar. Colin, con los arquetipos de la sanación, descubrió que tenemos una estructura energética geométrica, que todo el ser humano viene con una estructura. A partir de ahí se dio cuenta de que todo el universo está como hecho en una estructura geométrica precisa. Entonces, efectivamente, son los vectores los que han organizado todo eso. Lo que Colin nos explicaba, que en mi modesta opinión creo que si Jung hubiera vivido 15 años más, hubiera llegado a los arquetipos que Colin Bloy desarrolló en la ciencia espiritual de los arquetipos. Colin tuvo una experiencia mediúmica, le avisaron en Inglaterra que había una medium que quería hablar con él urgentemente porque había algo de Jung que quería decir. Es decir, que el origen de que Colin pudiera llegar a organizar la ciencia espiritual de los arquetipos tiene que ver con un encuentro mediúmnico donde él hizo ciertas preguntas y Jung contestó ciertas cosas. Y a partir de ahí Colin pudo desarrollarlo como una ciencia, como algo que se podía aprender. Entonces, digamos que tanto lo que canalizas como la sanación espiritual por arquetipos, lo que ofrece es la estructura, el diseño con el cual toda la humanidad viene, que se ve alterado por las cosas de la vida, las emociones, o la familia, o el karma, o los traumas, y tenemos la capacidad de, con una conexión verdadera, auténtica y con amor incondicional, reparar las estructuras, igual que vienen nuestros amigos a reparar el ordenador en los programas. Entonces, claro, digamos que la estructura geométrica de los arquetipos de cada persona son previos a la materia. Entonces, por eso mejora tanto la persona, porque muchas veces son cosas del día a día, es porque el universo es impreciso. No hay cosas de enfermedad a lo mejor que son kármicas, sino que hay accidentes que se pueden reconducir a la estructura perfecta que tiene cada persona. Y eso se hace de manera evolutiva, en evolución. No es que con una sanación ya vale para toda la vida, no, porque todos nosotros estamos en pleno movimiento. Pero sí que es una herramienta que, canalizando esas nuevas formas, están integradas en las necesidades que tiene el alma, integrada en un cuerpo físico por la densidad y por los cambios que estamos viviendo en estos momentos. Entonces creo que ahí se vincula perfectamente lo que
lo que tú comentabas, ¿no? Si puedo decir algo más, cuando esto es una anécdota, cuando Colin nos empezó a contar las cosas de los crop circles, yo que estaba empezando, solo se me ocurrió decirle, Colin, eso se canta. Y se quedó mirando al presidente de AES, en ese momento se quedaron los dos mirando como diciendo, bueno, y efectivamente, lo que Freddy Silva está proporcionándonos ahora es que hay una vibración que se puede llegar a traducir en sonido. Con lo cual, al darle la vuelta, cuando nosotros tengamos más capacidad de armónicos en la voz, vamos a poder crear geometrías con la voz que vamos a llegar a poder ver de manera intuitiva. ¿Me estás diciendo que sería más o menos lo que hizo Masaru Emoto en este experimento con el agua, solo que en lugar de solo palabras, la vibración? Sí, él lo hizo a través del agua, como hemos visto que tiene un formato ondular. Ahí entraríamos en una cosa científica maravillosa que son los tetraedros del agua, que parece ser que una de las configuraciones del agua son tetraédricas. Entonces, a través de ahí, lo que en aquel momento, claro, cuando yo conocí a Colin, pues hace un tiempo, ¿no? Y ahora se está confirmando esos 20 meses que decíamos, ¿no? Entonces, lo que se confirma ahora es que eso que sucede en los crop circles, nosotros vamos a llegar a poder hacerlo, cantando. Lo que pasa es que todavía tenemos que integrar varias cosas y tener una capacidad multidimensional un poco más fortalecida, para hacerlo en la misma sintonía de amor incondicional en la que están hechas los crop circles. Para los que nos escucháis, que para nosotros es algo muy natural, quizás no habéis escuchado muchos, hemos saltado de repente y era un tema que queríamos tocar hoy, porque vamos a hacer un programa específico sobre crop circles o círculos de las cosechas. Los crop circles o círculos de las cosechas, para los que conocéis y los que no conocéis, se empezaron a formar en los años, corrígeme, ¿no? 80 y tantos, ¿no? 90, a partir más o menos fueron los principales. En Inglaterra principalmente, aunque ahora os puedo decir que ya están en todo el mundo, se empezaron a formar figuras geométricas con diferentes, sobre constelaciones, sobre códigos, que aparecían en los círculos de trigo. O sea, por ejemplo, vosotros tenéis aquí un campo con trigo y de repente, de un día para otro, en la noche, aparecía un círculo y hablamos de unos tamaños entre 300, 500 metros, a veces de diámetro, que venían con el trigo se doblaba, o sea, no se rompe, digamos, se dobla y queda como un patrón energético, como si hubiésemos puesto un tampón de esto de oficina, ¿no? Encima, marcado con unas vibraciones determinadas e incluso el trigo metido en laboratorio y analizándolo, tiene trazas o tiene segmentos de radiación, como de microondas. Entonces, es un tema muy interesante. Ahí, si quieres, Macarena, ¿nos puedes contar de forma, si quieres, rápida? Bueno, antes de que nos comente Macarena, la primera vez que yo vi estas figuras que no sabía de qué trataban, fue en la película de Señales con Mel Gibson. Que no está tratado que además, de forma efectivamente, para mí es importante hacer este comentario porque se ha transfigurado, se ha desconfigurado, tergiversado muchísimo toda esta parte energética, el contacto con otros seres de otras galaxias de luz, de energía, de amor incondicional, como Macarena lo comentas. Para mí es muy importante hacer esta acotación porque la mente se va, cuando yo empecé a escuchar lo de los, y que me empezaste a explicar, yo decía es como el de la película y lo primero que pienso es una escena que me espantó cuando el extraterrestre mete los dedos y entonces se ve horrible. Y entonces mi cerebro se desconecta entre el miedo, entra, no quiero saber porque es algo desconocido. Hoy con mayor información, sabiendo que esos son arquetipos, sabiendo todo lo que eso implica y significa, es mi invitación a todas las personas que nos escuchan en todos estos temas de conciencia, de energía. Necesitamos, Enrique, hablas mucho de ir acompañando a la mente a aceptar, a enseñarle que no pasa nada, de qué se trata. Entonces, antes de que nos expliques, Macarena, es esto, ¿no? Si esta es la imagen, si hay más personas como yo que la primera imagen que han tenido es esa, abrirnos para la explicación que tú nos vas a dar, para lo que vamos a escuchar ahora, y va mucho más allá de lo que Hollywood nos está vendiendo, porque hay información que a los gobiernos todavía no les conviene que se sepa. Esto es inevitable, es cuestión, no es una bomba de tiempo, va a explotar en cualquier momento toda esta información
que es benéfica para los seres humanos, que es información, conocimiento, sabiduría, de luz, de amor incondicional. Entonces, solo abrirnos a lo que toda esta experiencia nos trae. Ahora sí, Macarena, si nos puedes explicar un poco más a fondo. Gracias. Cuando nosotros empezamos a conocer todo esto a través de Colin, esa es la verdad, pues en aquel momento no había la tecnología que hay ahora. Entonces, creo que justamente hacemos un círculo hablando de vibración, en el sentido de que las personas van a confiar en vosotros por la vibración con la que lo contáis. Y eso va a ser la situación que va a permitir que la persona afloje esa parte de miedo y se permita decidir que si hay personas que han andado ya este camino y han visto la parte beneficiosa de esta experiencia con los crop circles, que una de las situaciones que se han corroborado es que tiene energía de sanación en el centro de cada crop. Por eso la gente va a ver, eso es. Sí. Vais a ver, aunque estamos con el celular en modo así como compadre, pero veréis este círculo, veis la simetría, las geometrías sumamente complejas. Eso que veis ahí puede tener fácilmente 500 metros de diámetro, entre 300 y 500. Y como veis por acá, ya haremos un programa sobre esto. Hay cuestiones, no se ve. Hay muchos, ya haremos un programa. Queda blanco. Sí, el que podamos hacerlo de una forma más claro, precisamente, por ejemplo, el que has mostrado tú es uno que se llama, me parece que tiene un nombre especial. El caso es que está hecho de fractales que se multiplican. Entonces, ya el hecho de poder explicar la matemática fractal, cuando se pueda hacer ese programa, nos va a permitir un conocimiento mayor. Por ejemplo, los fractales es lo mismo que los armónicos. Sí. Tienen el mismo proceso matemático. Unos son audibles y el otro son gráficos, visibles, por ejemplo. Entonces, en cuanto a los crop circles, lo que hay que decir es que efectivamente se considera que tiene que ver con una manifestación de conciencias no humanas, benéficas y favorables. La segunda cosa que hay que decir es que interactuamos con ellos. Sí. Es decir, que muchas personas, Colin lo propuso, dijo que pidió uno sobre el ADN y al año siguiente salió. Yo misma tengo la confirmación de varias cosas de investigación donde han salido los crops. Este año hemos escrito en Crop Circles Connector, hemos escrito sobre uno que ha salido el día 5, que está firmado con mi nombre, Macarena Miletich, porque el que ha salido tiene que ver con las ley lines. Es un diseño que ha salido en el zodiaco terrestre de Barberá de la Conca, aquí en Tarragona, en España, que llevamos también investigando muchos años. Te interrumpo porque hablas cosas que tú sabes, que yo también sé, pero acabas de dar un concepto muy importante, que también es tema para otro programa que haremos. Has hablado de ley lines, que es muy interesante. O sea, ahí principalmente las ley lines son las líneas que marcan, digamos, la Tierra y donde a través de ellas, principalmente, están la mayor parte de los descubrimientos, ¿no? En cuanto a megalíticos, templos, hablamos incluso de la línea de San Michael o de Miguel como línea masculina y la línea de Mary o de María como línea femenina. Te digo porque, si puedes, lo ampliamos un poquito y cuenta qué son las ley lines para que la gente entienda también. Piensa que estamos en México, no es tan... Ahí nos están escuchando, nos van a escuchar de diferentes países, pero para nosotros en Europa es mucho más común. Aquí es algo que no... Aunque sí tenemos mucho aquí ancestral, maya, azteca, mexica, hay mucho que ya hablaremos también, ¿no? Hemos hablado, de hecho, en otros programas. Cuéntanos un poquito qué son las ley lines. Pues mira, las ley lines son las líneas que unen la geometría sutil del planeta. Igual que nosotros tenemos arquetipos y líneas, por ejemplo, meridianos, como estudia la medicina china, nuestro planeta tiene una serie de estructuras que se forman a base de puntos interconectados de manera sutil. La Matrix, podríamos decir. Bueno, la Matrix. Entonces, pero la parte positiva. Entonces, el hecho de que tengamos un Stonehenge o piedras, o incluso, por ejemplo, yo sé que cerca de Sonora hay un sitio donde se cree que se oye el sonido de la tierra. Es una finca privada y se cree que, no he tenido la ocasión de ir todavía, pero sé que existe. Entonces, es como que el planeta, como ser viviente, tiene un montón de cosas. Lo mismo que tiene fuentes y cuevas y nos nutre a través de la tierra,
con el sol y el agua, pues tiene también líneas y puntos de interconexión. Entonces, las ley lines son las líneas sutiles de energía que van de un punto a otro punto. Hacen un recorrido y manifiestan la existencia y la energía superior que también ayuda al ser humano cuando nos acercamos a esos puntos. Creo que tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? Tenemos la punta ya, tenemos crop circle, ley lines. Para terminar eso, era, lo que decía es que este año, lo que ha salido el día 5, por ejemplo, tiene conexión con las ley lines de los zodiacos, que además las ley lines también hay que sanarlas en el planeta. Todo lo que es el tema, por ejemplo, del eje, se está trabajando mucho porque necesita también como recuperar su alineamiento. Entonces, los crop circles, el fenómeno es que es como una interacción anual, que yo creo que hay mucha gente que los estamos esperando, en el sentido positivo de que si interactuamos con ellos y nos traen manifestaciones de cosas que estamos investigando, lo que, por ejemplo, los expertos en Crop Circles Connector hablan mucho es de las alineaciones planetarias, la luna, el sol, los eclipses. Entonces, digamos que hay como 3 grandes bloques dentro de los Crop Circles. Los alineamientos de planetas, luna y sol, después las figuras sagradas de todas las culturas y después otras de geometría sagrada que nos dan información precisa o nos traen una especie de niveles mandálicos nuevos que siempre son favorables para el ser humano. Genial, y ya nos queda poco tiempo, pero quería que marcaras o que nos hablara de un tema. Casualmente ahora mismo todo el mundo está preocupado, unos saben, otros menos saben, de los famosos eclipses. Hemos tenido un eclipse el día 7, ahora tenemos uno grande el día 21, se habla de un final de ciclo de 26.000 años, se habla incluso que podemos tener 3 días sin sol. No sé, supongo que lo has escuchado también, ¿no? Por el tema de la atracción de los fotones, ¿no? De donde entramos, ¿no? Del centro de la galaxia. ¿Qué podrías decirnos con respecto a esta semana o estos días que estamos viviendo desde este punto de vista vibracional? ¿En qué nos está afectando? Mira, en el año 99 se dijo lo mismo, que iba a haber 3 días sin luz y no sucedió. Entonces, si eso tiene una posibilidad y nosotros lo trabajamos a nivel energético, puede ser que no suceda, o bien que no tendría que suceder. Entonces, yo creo que el movimiento que se pueda dar entre un eclipse y otro nos tiene que intentar poner en la situación de alineamiento interior, de tener buena voluntad. El que sabe de luz, pues pone su velita. El que sabe de meditar, hace su meditación. El que sabe de plantear una sanación planetaria o de hacer un servicio como hacéis vosotros. Es decir, que yo creo que la intención y la buena voluntad con la apertura del corazón va a propiciar nuevos niveles para las personas. Y lo vamos a notar que nos da un poquito más de sueño, que necesitamos dormir más, que viene una tristeza antigua de alguna cosa. Esto puede suceder. Pero teniendo herramientas como tenemos, incluso un agua viva, por ejemplo, tomar agua viva, agua solarizada, estar en un sitio donde haya una energía especial en uno de estos puntos, o ancestrales, o relacionados con la energía femenina o la madre tierra. Cada uno en donde vive, el poder relacionarse estos días con una vibración superior, le va a aportar un plus para hacer ese tránsito. Genial. Nosotros estamos cerca de la pirámide de Cholula, con lo cual yo creo que nos iremos para allá a ver qué percibimos allá. Bueno, pues yo iré con vosotros también. Vale, estás invitada cuando quieras. Estamos un poquito, hay que saltar el charco, pero vamos, ya se puede Esta saltar. vez mentalmente. Se puede Esta saltar. vez mentalmente. Me parece, energéticamente aquí estaremos reunidas. Pues Macarena, vamos organizando, si te parece bien, el taller de, ¿cómo lo llamas? ¿El del nombre? ¿Cuál es el nombre que Se llama Tu alma en tu nombre. Tu alma en tu nombre. Si te parece bien, vamos organizándonos para, de una vez la gente que nos está viendo, se vaya agendando para, nos conectaremos en línea, ya veremos cuáles serán los mejores medios electrónicos y digitales para hacerlo. Pues agradecerte, híjole, qué entrevista tan profunda, tan interesante, con información definitivamente para el alma y todo el recorrido que hemos tenido.
energéticamente, yo creo que solo con escuchar toda esta información desde el corazón que nos transmites, se vuelve sanador en sí mismo. Entonces, sé que así como a nosotros, a toda la gente que tenga la oportunidad de escucharte en esta transmisión, pues estoy segura que algo va a cambiar en su vida, algo se les va a acomodar, algunos insights van a tener. Aquí decimos que nos cae el 20. Pues Macarena, muchísimas gracias. Estoy segura que será una de muchas entrevistas más. Hay mucho que platicar, hay mucho que develar y que definitivamente tú eres la persona ideal para acompañarnos en este camino de sabiduría desde el corazón. Muchas gracias, Macarena. Eso sí, para que la gente que nos sigue y nos va a escuchar, dinos dónde te pueden encontrar. Facebook, email, sí, WhatsApp. Mi nombre es Macarena Riquetich. Y está en Facebook, tengo una web en Wix también, y hay varios vídeos en YouTube. En YouTube. Que van hablando un poco. Yo aquí tengo la lucha, a veces estamos muy cerca de la parte americana y para nosotros seguimos pronunciando como españoles, ¿no? Entonces a veces a mí, yo digo YouTube, por aquí dicen YouTube, por eso es la broma, no es por otra cosa. Yo digo lo mismo. YouTube. También, mira, hay cosas que están en inglés y en español. No, yo soy como tú, o sea que aquí tengo mis bromas. Siéntanse libre de decirlo como quieran, que es la queja cultural. Claro, aquí en España es que hay que decirlo así, porque no entiendo. Pero bueno, quiero decir que hay varios canales, hay cosas que están en inglés también, o sea que estaré encantada de poder estar en contacto con vosotros. Os felicito por esta labor que estáis haciendo. Gracias. Y me alegra mucho que podamos aportar esta sintonía. Entonces, mi mensaje sería pues poner en práctica la voz día a día. No importa que no seamos afinados. ¿Hay algún inconveniente si nomás no se nos da la afinación en la voz? No, pero ¿sabes qué pasa? Que el tema de la afinación en la voz a veces es un pequeño miedo, porque mucha gente tiene mejor voz de la que cree. Lo que pasa es que no sabe que la tiene, y eso también es algo que tenemos que ayudarles a mejorar. Y yo creo que también es un problema del otro, ¿no? Si no me quiere escuchar afinada, pues su asunto, ¿no? Cada quien que lo resuelva. Muchas gracias, queridos o me escuchas de On Radio y de Red Terapia Amor Andar Consciente. Síganos en todas las transmisiones. Como ven, estamos teniendo invitados muy importantes, personas muy conscientes, espirituales, conectadas energéticamente. Entonces, a todos los que están interesados en evolucionar en este sentido, en conectarnos al amor incondicional, síganos en la Terapia Amor Andar Consciente. Estamos buscando traerles la mejor información, la sabiduría que está ahí entre nosotros para poderla ver, bajarla de la manera más sencilla posible para que sea fácil de comprenderla desde nuestra experiencia humana, mental, racional. Muchas gracias, Macarena. Nos vemos en la siguiente transmisión. Enrique, buenos días. Muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima emisión. Subiremos este vídeo a las redes sociales, o sea, ya cuando lo estéis viendo que ya lo hemos subido, claramente. Y bueno, pues seguiremos compartiendo. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.